Hola, parar en él y entonces decir de dónde viene el agua. Y si me pregunto de dónde viene el agua, la respuesta es viene de su cuenca de drenaje. ¿Se acuerdan ustedes entonces, después de haber pensado, la definición de cuenca de drenaje? ¿Alguien se Sería anima a decirme qué sería? básicamente, sería básicamente entonces donde escurre el agua, donde pasa el agua, donde hay escurrimiento de agua, mejor dicho, ¿no? Bueno, es una aproximación, está muy bien, tal vez no está del todo bien redactada la respuesta. Sí, Cuando seguramente. decís es donde, ¿a qué te estás refiriendo con es donde? ¿O cómo podemos decir mejor es donde? Tal vez es una superficie, es la zona. Claro, o sea, si yo estoy en un punto y me pregunto de dónde viene el agua, obviamente ¿Sí? como tú igual explicaste anteriormente, ya yo puedo decir que estoy en un nivel bajo, ya que puede venir de un alto nivel, ¿no? Porque va de mayor a menor. Estoy en un bajo, se puede decir, ¿no? De acuerdo, seguro que el agua siempre va a venir de algún lugar en donde antes estaba más alta. El agua no sube en el paisaje, ¿no es Más así? pendiente, Entonces, claro. el agua siempre se va a mover de cotas altas a cotas más bajas. Y la cuenca de drenaje, entonces, es la superficie o el área o la zona cuyas aguas de escorrentía convergen hacia ese punto que yo definí. La cuenca se define para un punto, que es mi punto de interés y que puede ser cualquier punto, como decíamos recién. Yo puedo definir la cuenca del lago Mascardi o puedo definir la cuenca de la estancia San Claudio, porque me interesa saber la respuesta a esa pregunta, ¿de dónde viene el agua? Y es una superficie. Y si es una superficie, una cosa importante es poder dibujarla en el mapa, poder trazarla, y para ello entonces necesito conocer sus límites. ¿Se acuerdan qué es lo que define los límites de una cuenca de drenaje? la La divisoria de divisoria agua. de aguas, Eso, los la puntos, divisoria de agua. los puntos máximos. Le digo bien a Natalia, Luis, creo que escuché también respuesta de Facundo. Ok, los puntos entonces de máximas alturas que reciben el nombre justamente de líneas divisorias de agua. Una altura continua implica que si una gota cae de este lado, seguramente va a escurrir hacia este colector, pero si cae de este otro lado, va a escurrir hacia este otro colector. Entonces, en algún punto más o menos intermedio, tengo una altura máxima que define justamente como una divisoria si las aguas que caen allí tienen inclinación hacia uno o hacia otro lado. Y eso es entonces lo que llamo divisoria de aguas. De tal manera que separando a un escurrimiento del vecino, yo voy delimitando mi cuenca de drenaje. Vean ustedes entonces que la cuenca de drenaje no se delimita por la unión de las nacientes de los cursos de agua. Eso me estaría dejando fuera del análisis todo el agua que ha escurrido de manera invisible o no organizada. La cuenca va más allá de la naciente porque va captando todas las aguas que han caído de la divisoria de aguas hacia el punto en consideración por mí. Bien, entonces así puedo definir las cuencas de drenaje y me doy cuenta que, perdón, por un lado, puedo definir la cuenca de drenaje para cualquier punto. Yo puse mi cruz ahí, pero también la podría haber puesto acá y entonces definir una cuenca de drenaje como la superficie que colecta el agua que pasa por este punto y la hubiera definido así. También la puedo definir para un punto interior y entonces voy a definir una subcuenca de la cuenca que tracé en primer lugar. Entonces puedo definir la cuenca de drenaje para cualquier punto.
Y otra cosa que también me doy cuenta es que todo punto de la superficie de la corteza pertenece a una cuenca. Es decir, si cae lluvia allí, hacia algún lado ese agua se desplaza y por lo tanto todo punto está dentro de alguna cuenca de drenaje. Bien, entonces creo que con esto tenemos muy bien la primera idea de cuenca, repasando todo lo que ustedes habían aprendido en materias anteriores. Genial. Si lo veo a escala planetaria, entonces puedo observar que las aguas que caen sobre todos los continentes tienen algún destino final en el océano. Eso me permite entonces, por ejemplo, elegir un océano, puedo elegir el océano Atlántico, y veo que todos los continentes que dan al Atlántico le aportan aguas. El norte y oeste de Europa, todo el oeste de África, gran parte de Sudamérica. Eso quiere decir que, por ejemplo, si llueve en Bolivia, tarde o temprano todas esas aguas caídas van a terminar en el océano Atlántico. Veo también entonces que puedo yo tomar un continente, por ejemplo, veo América del Norte, y veo que tiene distintas vertientes o cuencas. Tengo una cuenca, una parte de la superficie del continente que drena hacia el Ártico, otra hacia el Atlántico, otra hacia el Caribe, y finalmente también otra vacía sus aguas hacia el Pacífico. Me queda una porción dentro del continente, acá la veo, lo mismo en Asia, en África, en Oceanía, que está cerrada y que las aguas que caen allí no se vacían hacia los continentes. Bueno, decíamos, esa es una forma de verlo. Otra forma de abordar el estudio de cuencas es la que nos permite los ríos. Los ríos también arrastran, se llevan hacia su desembocadura las aguas que caen en una determinada superficie. Y así se definen entonces lo que se llaman cuencas hidrográficas o cuencas imbríferas. Aquí tenemos el ejemplo de Sudamérica y vemos que la parte norte está dividida en relativamente pocas cuencas, bien grandes, bien amplias, como la del Orinoco, la del Amazonas, la del San Francisco. Y aquí en la parte sur tenemos como más cuencas, más chiquitas, más pequeñas, tanto hacia el Atlántico como hacia el Pacífico. Veíamos recién como ejemplo la cuenca del Amazonas, que es bueno mencionarla porque es la cuenca de mayor superficie del planeta. 7,5 millones de kilómetros cuadrados, prácticamente más de un tercio de la superficie de América del Sur, y no solamente es una cuenca muy extensa en superficie, sino además que saca una cantidad inmensa de agua debido a todas las lluvias ecuatoriales que caen en esa zona y todas las lluvias también monzónicas o orográficas que drenan los distintos afluentes del Amazonas. Entonces, la geografía, la cartografía nos agrupa o nos clasifica a las cuencas de drenaje en 3 grandes grupos. Primero, las exorreicas, aquellas cuyas aguas terminan en un mar abierto. Como ejemplo de ello, vemos aquí los ríos de nuestra isla de Tierra del Fuego. Vemos que todos estos de la zona norte y de la zona este, tras un corto recorrido, llegan enseguida al Océano Atlántico. Otros ríos desaguan hacia el Canal de Beagle, también es una forma de llegar al mar. Y los ríos que llegan hasta el lago Fagnano. Bueno, el lago Fagnano es un lago que tiene un emisario, es decir, un río que sale hacia el oeste, y después de la bahía, que me parece que se llama Bahía Inútil, llega hasta el Océano Pacífico. Así que todas las aguas que precipitan en esta zona del sur de nuestro país son todas cuencas exorreicas, terminan sus aguas en el mar abierto. Otras cuencas diferentes son las que se llaman endorreicas, aquellas que culminan en cuerpos de agua internos sin salida al mar. Traje como ejemplo un embalse
del oeste de las sierras pampeanas, y nos ayuda a ver los cursos de agua, estas líneas rojas, que representan los ríos y arroyos que bajan de las sierras de alrededor. Muchos de ellos llegan al embalse, ninguno sale, así que todo termina aquí. El aporte de esta cuenca de drenaje es endorreico hacia este embalse. Y el tercer grupo de cuencas son las que se llaman arreicas. Ni siquiera hay agua suficiente para formar un cuerpo de agua colector. Las aguas de los ríos o de los arroyos se pierden por infiltración o por evaporación. Esto es típico de ambientes semiáridos, ambientes áridos, como el que estamos viendo acá, que es la zona centro de la provincia de La Rioja. Vean ustedes que en las montañas el colorcito verde nos indica vegetación, por lo tanto nos indica presencia de agua. Se organizan algunos pequeños ríos, pero en cuanto entran a el valle, a la parte más árida del paisaje, bueno, entre la inmensa evapotranspiración o evaporación potencial y lo arenoso de los suelos, esos ríos se pierden antes de llegar a ningún destino. De tal manera que estamos en una zona que está bien clasificar entonces como cuencas arreicas. Bien, ese entonces es el aporte que nos hace la geografía, la hidrografía. Vamos a hacer algún ejercicio más parecido a la vivencia de la ecología acuática de una cuenca de drenaje. Y para eso entonces vamos a hacer un viaje imaginario a uno de los lugares seguro más bonitos de nuestro país, la zona de los Andes patagónicos, y vamos a visitar con la imaginación y con el programa Google Earth, que va a ser gran protagonista del trabajo práctico número 1. Vamos a hacer entonces un viaje imaginario hacia el lago y ver de qué se trata la cuenca de drenaje. Así que me voy a leer. Aquí estoy. Tengo acá nuestro país. Y vamos a visitar entonces... ¿Qué lago dije que íbamos a visitar? ¿No dije? Vamos al lago de Puyén. ¡Bim! Volando. Aquí está. Un lago pequeño en el extremo noroeste de la provincia de Chubut. Aquí lo veo. Y entonces, bueno, los ojos... ¿Dónde están mis anteojos? Los ojos se tienen que esforzar bastante para encontrar la idea de cuenca de drenaje. No es fácil, pero para eso vamos a practicar y aprender. Aquí tengo el lago. Vamos a acercarnos un poco al lago, así. Vamos a acercarnos, pero como tirándonos en paracaídas, o mejor en ala delta. Ahí está, de costadito. Ahí está. Y me tiro en ala delta, y acá está. Y ahí empiezo a apreciar esta idea de cuenca. Vean ustedes que identifico los puntos altos en el norte, en el oeste, en el sur, y me doy cuenta que hay una depresión y que las aguas llenan algo que, si yo saco las aguas, sería como un valle entre montañas. De alguna manera algo ataja a la salida de las aguas, en este caso aquí al este, probablemente algún depósito de morena. Y entonces se contienen las aguas. Pero acerquémonos más para apreciar esta idea de cuenco de drenaje, ¿no es cierto? Como de cosita redonda. Ahí estoy, me vine en kayak al medio del lago, el viento me va a dar unas buenas sacudidas, pero puedo empezar a tener la sensación imaginaria de que
lo que veíamos recién, ¿no es cierto? La lluvia o el derretimiento de estas nieves va a dar origen a agua líquida que no se puede quedar en su lugar, porque acá hay una pendiente, y si hay una pendiente actúa la gravedad, y va a haber una fuerza que impulse a la escorrentía, que haga que baje por estas laderas, y que incluso a veces se encauce, como parece encauzarse acá, que se forma un pequeño río o arroyo que llega hasta el lago. Y lo veo todo alrededor. Y me doy cuenta que lo que cae en esas laderas va a estar alimentando a mi lago. Vean, acá entra un río. Y no veo de dónde viene el agua. Parece venir más allá de las laderas que están más cerca. Es decir, que voy a tener que explorar no solamente la zona alrededor de mi cuerpo de agua, sino que voy a tener que ver, como decía, más allá. A ver si lo vemos de arriba nuevamente. Y lo empezamos a ver entonces con otros ojos. Ajá. Entonces, lo que decíamos recién, desde estas alturas, la nieve que se derrita hace tobogán por la ladera para terminar en el cuerpo de agua. Ya sea que lo haga desordenadamente o que lo haga encauzada a través de los arroyos y los ríos. Y el agua va a venir desde acá, desde este costadito. Este era el río que veíamos. Me trae agua de más lejos. Me voy, y me doy cuenta de que viene agua incluso de acá, bastante más lejos de la orilla, pero también forma parte de lo que alimenta. Y recuerden la pregunta guía entonces, ¿de dónde viene el agua? Si viene desde acá, entonces esto también es parte de la cuenca de drenaje de este lago. La cuenca de drenaje del lago Epuyén ya la puedo ver. Aquí está. Y en el trabajo práctico ustedes van a aprender todos los elementos necesarios para hacer una buena delimitación de cuenca de drenaje. Lo que yo les voy a contar a partir de ahora es por qué es necesario hacer una buena delimitación de la cuenca de drenaje para estudiar al lago Epuyén. Para estudiar el lago Epuyén me quedo corta si solamente estudio sus aguas. Tengo que mirar alrededor, porque de alrededor viene el agua. Ya contesté la primera pregunta. ¿De dónde viene el agua? De la cuenca de drenaje. Y ahora vamos a estudiar la otra gran pregunta, que es ¿cuánta agua viene? ¿Y cómo es ese agua que llega al lago? Eso es el motivo por el cual es importante que si yo estudio un embalse, una laguna o un lago, defina su cuenca de drenaje. Bien, me voy de acá. Vuelvo a mi Power. Aquí. ¿Volví ya? Sí. Ahí está. Y así tenía entonces trazado un ejemplo de cuenca, de los cuales ustedes entonces van a hacer el ejercicio que les va a permitir practicar una vez, pero luego trazar cuencas cada vez que lo necesiten en su carrera o en su ejercicio profesional. Para hacer el trazado de la cuenca, afortunadamente cada vez contamos con más herramientas que nos ayudan, porque a veces no es nada fácil delimitar una cuenca de drenaje. Recién estábamos explorando una zona que debido a su relieve nos ayudaba bastante a ver los límites. Encontrábamos las alturas en donde nacían esos escurrimientos que llegaban hasta el lago Epuyén. Cuando el relieve es accidentado, montañoso, es relativamente fácil hacer una delimitación. Cuando estamos en una zona de llanura, ya no es tan fácil. Aquí nos mudamos a una zona de llanura. Y abrimos uno de los recursos que existen para hacer un trazado de cuencas, que son los visores, que de alguna manera son la puesta en página de internet de algún sistema de información geográfica que permita elegir las capas que vemos
para facilitar el análisis de una zona. ¿Se ubican dónde estamos? ¿Qué estamos mirando? Estamos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, el frente que da hacia el río Paraná. Aquí están las localidades de Campana, San Nicolás, San Pedro, alineadas frente a uno de los brazos del río Paraná. Así que todo esto que estamos viendo aquí es pampa ondulada. No es fácil ver a los ríos aquí, no es fácil definir cuencas de drenaje en este paisaje. Una de las cosas a las que podemos recurrir para facilitar es una capa de ríos. Las capas de ríos hoy en día están bastante accesibles, pero esta capa de ríos con este colorcito celeste sobre el marroncito del fondo no me está ayudando mucho. Una cosa que puedo hacer es borrar el mapa, y aquí entonces aparece la identidad de los cursos de agua que me ayuda como primer elemento a visualizar una cuenca. Recuerden del primer dibujo, no es suficiente el río, no me basta con unir las cabeceras, yo tengo que ir más allá y encontrar la divisoria de aguas de la cuenca vecina. Pero indudablemente los ríos son la gran ayuda para hacer el trazado de cuencas. Cuando yo quiero hacer el trazado de la cuenca de un arroyo, entonces tengo que ubicar mi punto, que normalmente para el caso de un curso de agua va a ser su desembocadura. Y a partir de ahí entonces encontrar entre los cursos de agua y las alturas los límites de la cuenca de drenaje. Así entonces tengo individualizada una unidad que es una unidad de funcionamiento. Y ya nos podemos empezar a dar cuenta por qué. Porque hay una escorrentía que converge hacia allí. Entonces hay una relación de consecuencia de qué es lo que le pasa al agua mientras escurre, porque eso que le pasa al agua mientras escurre va a tener consecuencias en el cuerpo de agua que es colector de ese escurrimiento. Con los elementos más fáciles, como los cursos de agua o las curvas de nivel, delimito mi cuenca y luego me llevo ese polígono para ponerlo en el relieve y entonces puedo ver, uy, ahora me doy cuenta que aquí en mi cuenca de este arroyo tengo alguna ciudad, tengo determinadas actividades, acá parece ser que hay acceso a otro cuerpo de agua, y hacer el estudio más completo sobre un mapa más cargado de información. Podemos encontrar disponibles las cuencas, las líneas dibujadas de ríos que nos ayudan a ver el río en el mapa. En general, una capa de ríos implica que alguien con un pincelito electrónico estuvo haciendo el dibujito del trazado de los ríos, es decir, le dedicó muchas más horas que nosotros a romperse los ojos sobre el mapa y decir dónde está este río. Entonces son producto de la actividad humana y por lo tanto son buenísimas y a veces cometen algunos pequeños errores, pero son una inmensa ayuda, porque como veíamos antes en el Lepuyén, te rompes los ojos tratando de ver dónde están los arroyos, porque encima están los árboles, los caminos que van al lado de los ríos, entonces vos a veces te perdés, no sabés si seguiste el río, si seguiste el camino. Las capas de ríos ayudan un montón. Y las tenemos disponibles para todo nuestro país. De hecho, una de las herramientas que van a usar ustedes en el trabajo práctico es una capa de ríos para el lago que les toque estudiar. Si lo abordamos a nivel de país, podemos trazar las cuencas hidrográficas o las subcuencas, pero recuerden